nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús, para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones precarias, reducidas solo a dar y tener. Haznos testigos de tu gratuidad. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos crecer en la presencia del Espíritu en nosotros. Concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones, como lo fuiste tú. Amén. Muy bien. Empezamos hoy, entonces, el segundo ciclo, que es el Nuevo Testamento. Todas las notas que encuentran en este documento, que no contiene los evangelios, porque estaré en una segunda etapa, veremos Marcos, Lucas, Mateo y Juan, solamente presenta la figura de Jesús. Porque los evangelios hablan más que todo del reino de Dios. La pasión y el programa, la meta de Jesús era predicar el evangelio, el reino de Dios. Pero nosotros vamos a ver finalmente que la figura principal del reino de Dios es Jesús. Entonces vamos a ver en estos, no sé cuánto van a durar, en estos próximos encuentros, vamos a ver a Jesús de Nazaret. Vamos a estudiar la figura de Jesús en todas sus connotaciones. Jesús se mueve alrededor de dos ejes, que es el lugar, el sitio, el espacio donde nació, donde desarrolló su ministerio, y el tiempo. Entonces vamos a mirar hoy, con el mapa que tenemos, vamos a mirar a Jesús, que el título es Jesús, su tierra, su pueblo, su vida y su proyecto. Es el tema de estos próximos 10 o 15 encuentros. Jesús, su tierra, Palestina, su pueblo, Israel, su vida y su proyecto. Dice, la historia de Jesús, como la de toda persona, está determinada por dos coordenadas. El tiempo, sí, en que nació en un tiempo de grandes tensiones sociales, políticas, religiosas, marcado por el creciente dominio que el Imperio Romano estaba alcanzando en el Mediterráneo. Entonces vamos a ver la geografía política, digamos, de Palestina, de ese tiempo, el tiempo de Jesús. Y el espacio. Nació en un espacio, en un lugar de este imperio, en Galilea, marcada por sus tradiciones religiosas y una particular concepción nacionalista. Yo les hago entregar adicionalmente al documento otro que saqué del libro de José Antonio Pagola. El título de este libro que escribió es Jesús, aproximación histórica. Es decir, él en este libro, que fue bastante cuestionado y también muy bien recibido por parte de la Iglesia, habla de Jesús solo desde el punto de vista histórico. ¿Qué sabemos de Jesús de Nazaret desde el punto de vista? Aquí lo tiene en este documento, ¿no? Nosotros no vamos a leer sino una pequeña parte porque es muy amplio, tiene unas 9 páginas, pero vale la pena que después de nuestra reunión ustedes lo lean con calma porque es muy precioso, porque habla exactamente del tiempo y del espacio en que vivió Jesús de Nazaret. Nosotros seguimos, en cambio, primero de todo en cuanto al tiempo en que vivió Jesús. Encontramos aquí en la página 4, Jesús nació en Palestina,
Dice, la tierra de Jesús fue conquistada por el cónsul romano Pompeyo en el año 63-64. Entró a Jerusalén y de ahí en adelante hasta el año 135, Palestina y Galilea fueron territorio del Imperio Romano. Era una pequeña provincia anexa a la provincia grande de Siria. El procónsul, que era el representante de Roma, que gobernaba en Siria, gobernaba también en Palestina. Solamente que en Jerusalén, después de la muerte de Herodes el Grande, hubo inicialmente un rey, un hijo de él, Arquelao, que reinó unos 6 años, pero fue depuesto por el propio Senado romano porque era muy cruel. En lugar de él, enviaron a Pilato, el famoso Pilato, con el cual que está. En el credo apostólico hay solamente 2 nombres: María, Jesús nació de María la Virgen, y padeció bajo Pilato. Se recuerdan 2 personas antagonistas, ¿no? Muy bien. Entonces, para entender la división geográfica de Palestina, hay que tener en cuenta que a partir del año 37 a.C., el emperador Augusto había nombrado a Herodes el Grande, como el rey de Judea. Herodes nunca fue amado por los judíos por ser idumeo y por estar al servicio de Roma. Herodes cultivó como nadie el culto del emperador. Mandó a colocar sobre la entrada del templo un águila de oro que simbolizaba el poder de Roma. Pocas cosas podían ser más humillantes para los judíos que ver la insignia de Roma en la casa de su Dios. En honor de César Augusto, emperador de Roma, construyó también la ciudad de Cesarea Marítima. Ahora vamos a ver estas ciudades que mencionamos ahora. Su reinado duró 34 años y fue caracterizado por tiranía, crueldad y opresión del pueblo judío. El Evangelio habla de la muerte de los inocentes, ¿no? Un episodio que confirma realmente que no tenía ninguna compasión con tal de poder reinar con total libertad. Al morir, repartió el territorio entre 3 hijos. Arquelao, que fue depuesto por Roma por su crueldad. Herodes Antipas, lo vamos a conocer mucho más leyendo el documento, con el título de tetrarca. Le dio como territorio de bajo su mando Galilea, Perea y Filipo. Vamos a verlo más tarde en el mapa. Con el título de tetrarca. Y también a Filipo, en el norte, con el título también de tetrarca, le dio Gaulanítide y Traconítide. Vamos a verlo más tarde. Bueno, primero el nombre de Palestina. Palestina, que es lo que vemos aquí en el mapa, viene de Filistín, que era la tierra de los filisteos, porque filisteos fue una población que desembarcó en la orilla, en la costa de Palestina, venía probablemente de Europa, o de Grecia, o de Creta. Y siempre los judíos tuvieron serios problemas con los filisteos porque invadían esa tierra de Canaán, que era propiedad, que era la tierra prometida. Tuvieron siempre, sin embargo, el nombre de Palestina fue heredado luego por los griegos. Los griegos llamaron a esta franja de tierra que limitaba con el Mediterráneo Palestina. En cambio, los romanos lo llamaban simplemente la región Judea. Olvidaron del nombre griego Palestina. Antes de llamar a Palestina, tenía un nombre que era Canaán, la tierra de los cananeos. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró a Palestina, el nombre este territorio estaba poblado por los cananeos, por lo tanto era tierra de Canaán. Luego pasó a ser Filistín, luego la región Judea. Hoy día esta región se llama Estado de Israel, con capital Tel Aviv, mas no Jerusalén. Ahora el presidente Trump quiere trasladar su embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, como si Jerusalén fuera únicamente capital del Estado de Israel, siendo que está la mitad
está poblada por los palestinos, la otra mitad por los judíos. Muy bien. Galilea, miremos ahora la patria de Jesús. Herodes Antipas gobernó con el título de tetrarca sobre Galilea durante 43 años. Tuvo una larga vida como gobernante de Galilea. Fue un periodo relativamente tranquilo en el que las tropas romanas no tuvieron que intervenir. Muchos galileos, Jesús era galileo, ¿no?, eran descendientes de aquellos habitantes de Asiria que en el año 721 a.C. fueron traídos. ¿Se acuerdan que cuando el emperador de Siria, Saigón IV, invadió el reino del norte, el reino de Israel, llevó como esclavos a muchos de los judíos que vivían en el norte, se los llevó para Nínive. Y las tierras que cultivaban ellos fue poblada por sirios, por lo tanto, por gente pagana. Por lo tanto, Galilea era llamada la tierra de los paganos, de los gentiles. Era así conocida por los profetas, la tierra de los gentiles, porque era una mezcla de judíos, observantes de la ley, y de paganos que habían traído el rey Saigón. Dice, las casas de Galilea tenían un patio común que permitía concentrar la administración de una familia. Yo no le voy a leer esto porque lo encuentran en el documento que les entregué. Miremos Judea, la región al sur de Palestina. Al norte estamos Galilea, en el centro está Samaria, en el sur está Judea. Estuvo gobernada por Arquelao, que no duró mucho, como hemos dicho. Luego Roma envió, en lugar de este rey tirano, envió a Poncio Pilato, que era un prefecto de Roma, dependiendo siempre del procónsul de Siria. Tenemos aquí un poco Ahora, miremos un poco cómo funcionaba la administración del Imperio Romano. Palestina, la tierra de Jesús, no era más que una provincia del Imperio Romano. Ustedes se acuerdan que a partir de la caída de Jerusalén del año 95-96, el destierro en Babilonia, Palestina perdió la total autonomía. Ya no había reyes, no había autonomía política y siempre llegó a ser propiedad, territorio gobernado por los persas, luego por Alejandro Magno y luego por los romanos. Por lo tanto, para los romanos, Palestina era una simple, pequeña región, la llamaban la región Judea. ¿Cómo administraba Roma a esta región? La administración, el Imperio Romano se dividía en provincias, gobernada unas por procónsules, otras por legados, como por ejemplo Quirino. Quirino fue el que convocó el famoso censo del imperio, al cual acudieron José y María para inscribirse en Belén. Era el procónsul Quirino. Muy bien. Palestina era gobernada por el rey Herodes y por sus hijos hasta el año 4 después de Cristo. Herodes empezó del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. ¿Qué lengua hablaban en el Imperio Romano? La lengua, el latín, se hablaba solo en Italia, en España y en Galia, actual Francia. El griego sustituía en el este del imperio la mayor parte de los idiomas. Sí, el griego era el idioma que era hablado en casi todo el Oriente y en Egipto también. Vías de comunicación. Galilea era un punto clave en el sistema de caminos y rutas comerciales del Próximo Oriente. Vamos a ver ahora, con un poco de calma, la geografía de Palestina. Aquí en arriba tenemos, aunque hablaremos más adelante de la parte política, tenemos Siria con capital Damasco, que hoy día es también teatro, escenario de la guerra entre Irak, Turquía, etc. Tenemos el monte Hermón, donde nacía el río Jordán, que desembocaba en el mar de Galilea y finalmente en el mar Muerto. En el norte de Palestina está la región Galilea, con capital
con capital, era Séforis, pero aquí no aparece el nombre Séforis, una ciudad que estaba a orilla casi del mar de Galilea. Aquí no lo menciono porque es el mapa geográfico. Luego viene en el centro de Palestina, tenemos Samaria, con el monte Gerizim, donde ellos habían construido un templo independizándose del templo de Jerusalén. En el sur de Palestina está Judea, con capital Jerusalén. Dice la geografía, menciona entre los ríos el río Jordán, que nace en el monte Hermón. Hay un pequeño laguito aquí, pero no se menciona casi nunca en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. El río Jordán, el valle del río Jordán era un valle muy fértil, de llanuras y mesetas y montes. Otra llanura muy importante donde se cultivaba era la de Israel, que llegaba hasta el monte Carmelo, bien conocido por los profetas. En la llanura tenemos la llanura de los filisteos, que hoy día está ocupada por los palestinos, famosos palestinos. La llanura de Sarón. Más al sur está el desierto de Sin y empieza el desierto de Arabia. Entonces, aquí tenemos, había dos vías de comunicación muy importantes. Una vía que recorría la zona limitante con el mar, y otra vía que le llamaban vía real, que comunicaba el Egipto con el Oriente, con Babilonia, con etc. Entre las ciudades que recordamos, bueno, vamos a ver la parte política, la región política, la geografía política un poco. A ver si logramos sostenerla. Bueno, aquí identificamos claramente Siria, con capital Damasco en el norte. Luego, que dependía de este procónsul romano Quirino, con sede en Damasco. Luego tenemos Galilea en el norte, con la ciudad de Capernaum, a orillas del mar de Galilea, o Genesaret, Caná, Nazaret, donde nació Jesús. Al este de Galilea tenemos Decápolis, era un territorio que dependía directamente del procónsul de Siria, que significaba, había 10 ciudades. Decápolis significa en griego 10 ciudades. Tenemos aquí Filadelfia, Gerasa, Gadara. A Gerasa llegó hasta Jesús, hasta aquí alcanzó a entrar o a hacer presencia Jesús. Luego tenemos Samaria, con capital Sicar, y una ciudad muy importante era Cesarea, que fue construida por el rey Herodes en honor del emperador César Augusto. Al sur tenemos Judea, capital de Jerusalén, que tenemos las ciudades Arimatea, Emaús, Belén, Helebrón, Masada, y al sur tenemos la región de los nabateos, que eran precisamente los árabes, que ya estamos en los límites con Egipto, ¿no? Cuando Jesús nació, bajo el rey Herodes el Grande, luego casi toda su vida la transcurrió en Galilea, casi nunca en Samaria, porque eran enemigos, adversarios, y en Judea. El gobernador o rey de Galilea era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que reinaba en Galilea y en Gaulanítide y Nabatea. Y en cambio en Judea gobernaba Pilato, representante del emperador romano, después de que fue relevado ¿cómo se llama?
Al sur tenemos aquí el Mar Muerto. A orilla del río Jordán, que une el Mar de Galilea con el Mar Muerto, predicaba Juan el Bautista. Aquí empezó su actividad apostólica, Jesús también, al otro lado del Jordán. Entonces tenemos más o menos una breve descripción. Aquí la región de Fenicia, que era territorio que dependía de Siria directamente. Jesús alcanzó a viajar a ciudades, a Tiro y a Sidón. El Evangelio dice que alcanzó, y también en Cesarea de Filipo fue donde preguntó a sus apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Entonces, ese era un territorio del otro rey Filipo, hermano de Herodes Antipas y finalmente de estos dos. Básicamente esta es la geografía que para ubicar un poco cuando hablamos de la historia o del ministerio de Jesús. Aquí hay algunas notas. ¿Cuáles eran las ciudades más grandes? Bueno, miremos en la parte inferior de la página 6. Palestina tiene una longitud de 250 kilómetros. 250 kilómetros de aquí a donde, a Cali, de repente, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Es una región muy, muy pequeña. Tiene de amplitud 70 kilómetros de amplitud y 250 kilómetros de longitud. Entonces es una región muy pequeña. Posee llanuras fértiles y mesetas y colinas en Galilea, en Samaria y Judea. Está bañada por el río Jordán, que desemboca en el lago de Tiberíades. Más al sur está el Mar Muerto. Mar Muerto está a 400 metros debajo de la altura. Y Jerusalén está a 700 metros de altitud. Por lo tanto, para los que viajaban de Jericó, viajaban de 300 metros debajo del nivel del mar hasta 700 para llegar a Jerusalén. Por tanto, era un camino bastante largo, de un desnivel muy grande. ¿Cuáles eran las ciudades principales de Palestina en ese tiempo? Cesarea, la tenemos acá. Abajo, Cesarea acá. Jerusalén, sede del sumo sacerdote. Séforis era una ciudad de la cual no se menciona en el Evangelio. Por ejemplo, si Jesús fue hijo de un artesano, muy probablemente tuvo que haber participado en la construcción de esta ciudad, que se construyó exactamente en los años que él vivía entre 15 y 30 años se construyó esta ciudad. Muy probablemente Séforis, que estaba a orilla del lago de Genesaret, fue construida también con la ayuda de repente de José y de Jesús, porque es una ciudad que surgió de la nada. Magdala, de la cual viene María Magdalena, Tiro, Sicar, Nazaret, que hemos visto, Cafarnaún, Sidón, Caná, Belén, Betel, Cesarea de Filipo, las ciudades principales de Palestina. La montaña, entre las montañas tenemos el monte Hermón y el monte Tabor. El monte Garizim, el monte Tabor debe estar aquí porque es cerquita. No lo colocan directamente. ¿Cuáles eran los productos de la agricultura de Palestina en ese tiempo? Los productos principales eran el trigo, la cebada, los olivos, el vino, las legumbres y las rosas de Jericó. En ganadería, Palestina era rica de bosques, donde pastaba el ganado, cabras, ovejas, que producen leche, carne y lana. El templo, con sus sacrificios, obligaba a criar mucho ganado bovino. El maná, ¿a qué se hace? No, pero el maná lo tenemos en el desierto, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto.
durante su trayecto por el desierto, desde Sinaí hasta llegar a las orillas, digamos, al territorio de la Tierra Santa, ellos se nutrían con ese maná, que era un producto de una planta que por la mañana era como, se concretaba en pequeños bolitas que eran comestibles, que todavía todavía en ese momento, en esta geografía del desierto, todavía se produce, aunque no es un producto como tan vital como lo era para ellos. Por lo tanto, el maná es un alimento que era desde 500 años antes. ¿Sí? En la industria había abundante pesca en los ríos y en el lago de Tiberíades. Otras fuentes de trabajo eran la construcción y la artesanía. El comercio consistía en el intercambio de productos de la tierra. El clima, goza de un clima muy soleado, muy agradable en Palestina. Muy bien. Pasemos aquí a la página 7, algunas notas sobre la población de Palestina. El judaísmo es ante todo Jerusalén, centro de la religión oficial en torno al templo. El judaísmo es también la diáspora, es decir, había judíos, de repente había más judíos fuera de Palestina. En Babilonia todavía se habían quedado muchos judíos en la época del destierro. En Egipto, en Alejandría, en todas partes había judíos. Por lo tanto, la población estaba parte en Palestina y parte fuera, en la diáspora, en la dispersión. Los judíos gozaban en el imperio de un estatuto especial. Por ejemplo, los judíos, a diferencia de las demás poblaciones, estaban exentos del servicio militar. Por lo tanto, los romanos nunca contrataban a soldados judíos, estaban exentos. Y también el imperio romano respetaba la fiesta del sábado y las demás fiestas. Cuando los cristianos se separaron de la sinagoga, ellos ya no gozaban de esta exención del imperio, del servicio militar. Tan así que tenemos entre los primeros mártires, tenemos San Sebastián y otros que eran oficiales del imperio. San Lorenzo también. Luego miremos la parte, los escribas o doctores de la ley. Los escribas eran los estudiosos de la ley. Tenían una gran influencia como intérpretes oficiales de las escrituras, tanto en la vida corriente como en los tribunales. Algunos eran sacerdotes, pero la mayor parte eran laicos y fariseos. Entonces, los más conocidos en esa época eran Hillel y Shammai y Gamaliel. Los encontramos en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles. Gamaliel fue el maestro de San Pablo. Los publicanos eran recaudadores de los impuestos en beneficio del ocupante romano y por eso eran odiados por el pueblo y considerados como pecadores públicos. Entonces, tenemos los judíos residentes en Palestina, judíos que poblaban la diáspora fuera de Palestina. Tenemos estos judíos llamados escribas o doctores de la ley, publicanos. Entre los grupos religiosos tenemos los fariseos. Los fariseos eran aproximadamente unos 6.000 en Palestina de ese tiempo y eran considerados como muy piadosos. Se preocupaban por la santidad de Dios y meditaban asiduamente la ley de Dios. Como sabían que era difícil vivir siempre en presencia del Dios vivo, se rodeaban de toda una serie de prácticas de piedad y pureza exterior. Eran los testigos de la verdadera fe. Su único error era creer que podían apoyarse en su santidad. Por lo tanto, las controversias de Jesús con los fariseos ellos aparentaban ser muy buenos creyentes y observantes de la ley, pero en la vida demostraban lo contrario. Por lo tanto, la hipocresía, la incoherencia de los fariseos. Los saduceos, otra clase de personas, de grupo religioso, era una casta aristocrática, sobre todo sacerdotal. Parece que solo reconocían como ley a los 5 primeros libros del Pentateuco. No reconocían como ley ni a los profetas ni a los libros históricos y sapienciales.
Eran oportunistas en la política, colaboraban con los romanos para mantener el orden. Con Jesús hay algunos encuentros entre Jesús con los fariseos y con los saduceos. Los esenios eran una especie de monjes que vivían en comunidades a orillas del Mar Muerto. En el año 1947-48 se descubrieron en unas cuevas del Mar Muerto, miles de manuscritos de Qumran. Fue un descubrimiento muy importante porque se descubrieron los manuscritos de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí?, en hebreo, porque poco a poco los libros del Antiguo Testamento se habían traducido al griego. Entonces, la comparación entre estos manuscritos que tenían los esenios con los manuscritos que estaban circulando en ese momento dio mucha luz para la interpretación de los libros. Bajo la guía del Maestro de Justicia vivían en oración y meditaban sobre las Escrituras, preparando activamente la venida del Mesías. Unos estudiosos pensaron de que Juan el Bautista, que empezó su ministerio en el desierto muy cerca de las cuevas de Qumran, era uno de los monjes, pero se descartó esta idea, aunque hay mucha similitud entre el mensaje de Juan el Bautista con el de los esenios. Luego vienen los bautistas, otro grupo religioso. Entre el año 150 y el 300 después de Cristo hubo en Palestina y en otros países numerosos movimientos bautistas. Daban mucha importancia al bautismo como rito de iniciación y de perdón. El movimiento de Juan el Bautista se inscribe en esta corriente. Entonces tenemos entre los grupos religiosos fariseos, saduceos, esenios y bautistas. Como los laicos tenemos los escribas y publicanos. Las fiestas religiosas. Porque quiere leer usted la Pascua. Esa. La página 8. Sí. Fiestas religiosas. Eso. Pascua. La fiesta de la Pascua recordaba la liberación de Egipto. Acudían a esa fiesta algo así como 200.000 peregrinos a Jerusalén. La tarde del 14 de Nisan se inmolaban en el templo los corderos que eran consumidos luego por cada familia después de ponerse el sol. La fiesta se prolongaba durante 8 días. Acuérdense que la tarde del 14 de Nisan era el Viernes Santo. Entonces, la tarde en que Jesús murió en la cruz eran las horas en que los judíos subían al templo con su cordero o con su cabrito para degollarlo y llevarse el cordero para la comida del día siguiente, que era el día de Pascua. Fue el 14 de Nisan. Entonces, Jesús como cordero de Dios, como cordero inmolado, se inmoló en la cruz exactamente en las mismas horas en que en el templo se inmolaban los corderos para la fiesta del día siguiente, para la Pascua. Sigamos, Pentecostés. Pentecostés. 50 días más tarde era la fiesta de la cosecha y más tarde llegó a ser la fiesta de la ley en el Sinaí y la fiesta de la alianza. Las fiestas de las tiendas o de los tabernáculos era la más espectacular. Para recordar la estancia en el desierto del Sinaí, cada familia judía se hacía una choza de ramaje alrededor de la ciudad. Era una fiesta muy espectacular porque los que podían, los habitantes de Jerusalén salían, armaban una choza con ramos, etc. Y había permanentemente procesiones con luces desde Jerusalén hasta las afueras. Y era una fiesta muy agradable, era en septiembre. Por tanto, era una fiesta que se situaba en pleno otoño, cuando había ya vendimiado, había por tanto abundancia de frutas, etc. Y era una fiesta como la fiesta de Manizales o en Cali, bueno,
fiestas muy laicas, no tan religiosas. En cambio, la próxima, El Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, Día del Perdón. Era una fiesta de penitencia. Era la única vez en que el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos para ofrecer en expiación la sangre de una víctima. Acuérdense que en el templo, la parte más íntima del templo era un cubículo sin ventanas. No había ahí únicamente el arca, que luego se perdió. Probablemente no el arca original, sino algo diferente. Un pequeño altar sobre el cual una vez al año, para lograr la reconciliación con el Señor, el sumo sacerdote entraba, inmolaba un becerro y lo ofrecía como expiación por los pecados del pueblo, sus propios pecados y los del pueblo. Era Yom Kippur. Tengan en cuenta que fue en el año 1948, creo, o más tarde, cuando hubo la guerra entre Israel y los árabes y los sirios. Los adversarios de Israel pensaban que el día de Yom Kippur ellos no movían su ejército ni habría ningún tipo de ataque. En cambio, Israel planeó exactamente el ataque al ejército de Egipto, de Siria y de Jordania el propio día de Yom Kippur, el que era sagrado, porque ellos pensaban que ellos no irrespetarían ese día. En cambio, Israel movió todas sus tropas y sus aviones exactamente el día de Yom Kippur. Engañó a ellos porque ellos pensaban que jamás ellos profanarían el día sagrado del Yom Kippur. Tenemos el sábado. El sábado, junto con el rito de la circuncisión, era y es todavía la práctica más sagrada de Israel. El descanso estricto, con ciertas actividades muy limitadas, tenía que permitir al fiel israelita descansar y alabar a Dios. El sábado. Todavía hoy día, el sábado, la circuncisión, son dos elementos importantes de la religión judía. Miremos ahora en el capítulo 7, los primeros cristianos. Una secta judía rechazada. Al principio, los primeros cristianos aparecen como una secta dentro del judaísmo. Pedro y Juan siguen yendo al templo a orar y Pablo predica la buena nueva de Jesús en las sinagogas judías. Las controversias empezaron cuando los judíos de la diáspora, los helenistas y los paganos convertidos al evangelio empezaron a discutir sobre si los paganos convertidos al cristianismo debían cumplir con las prácticas judías, la veneración del templo, los sacrificios, la circuncisión, etc. Muy bien. Sí, el choque inicial se presentó desde los primeros 10, 20 años, cuando San Pablo inició a predicar a los gentiles, a los paganos. El problema principal era el rechazo de los propios judíos que pensaban, y de los propios cristianos que pensaban que San Pablo se alejaba totalmente de la práctica de la observancia de la ley, ¿no? Entonces, en Jerusalén, en el año 51, se convocó el primer concilio, cuando ya estaba Pedro, Santiago, como Juan, como las columnas de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y Pablo y Bernabé tuvieron que ir a justificar por qué ellos predicaban a los paganos. Porque los judíos pensaban que el cristianismo, o el mensaje del evangelio, tenía que ver solamente con los judíos, con la raza judía. Pero como Pablo no obligaba ni a la circuncisión, ni al respeto del sábado, porque ya celebraban la Eucaristía el día domingo, se creó un enfrentamiento entre el grupo que encabezaba el Santiago, el hermano del Señor, no era el apóstol, y Juan y Pedro, con el grupo de Pablo y Bernabé. Entonces, durante este concilio se llegó a un convenio
que Pablo tendría y Bernabé podían seguir predicando el Evangelio y bautizando a los paganos, mientras que Pedro, Santiago y los demás ejercerían su ministerio entre los judíos. Pero Pablo sufrió muchísimo, porque siempre los primeros enemigos, adversarios que encontraba en todas las ciudades de la Asia Menor eran los propios judíos fanáticos, observantes de la ley, que rechazaban, por supuesto, el mensaje de Jesús, porque pensaban, nosotros tenemos un solo Dios, que es Yahvé. ¿Por qué ustedes predican a Jesús como Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías? Por lo tanto, esa fue una secta, dice, para el imperio romano, los cristianos eran una secta del judaísmo y los privaron también de cierto privilegio que tenía el judío, como era el servicio militar, porque los cristianos eran diferentes de los judíos, por lo tanto estaban sometidos a las normas y a la política del imperio. Sigamos. Vida de las comunidades. Vida de las comunidades. Las iglesias o comunidades locales estaban animadas por el Espíritu Santo. Los discípulos acudían a la enseñanza de los apóstoles, transmitían el mensaje de Jesús, el querigma, a la luz de la resurrección de Jesús. Sigamos. Los nazarenos. Durante mucho tiempo los cristianos eran llamados nazarenos, como si fueran una secta más dentro del judaísmo. Inicialmente a los cristianos se les llamaba los seguidores del camino. Los Hechos de los Apóstoles dicen que solamente a partir de un determinado momento en la ciudad de Antioquía se empezó a llamarlos cristianos, pero anteriormente eran llamados o nazarenos o seguidores del camino. El camino era Jesús, ¿no? Muy bien. Los samaritanos no formaban una secta religiosa. Los samaritanos se separaron del judaísmo oficial. Tenían en común con los judíos ortodoxos los libros del Pentateuco, pero adoraban a Yahvé en el templo construido por ellos en el monte Garizim. Mantenían unas relaciones tensas con los judíos. La misión de los primeros misioneros cristianos se desarrolló preferentemente en medio de los samaritanos. Muy bien. Mientras que durante la vida de Jesús, ¿se acuerdan el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo? ¿Se acuerdan? Y también la parábola, un judío bajaba y fue asaltado por los ladrones, y un samaritano, a diferencia del sacerdote, del levita, fue el que se ocupó del samaritano. Por lo tanto, el samaritano era una población detestada por los judíos. ¿Por qué? Porque después del destierro de Babilonia, cuando los judíos regresaron de Babilonia y empezaron a construir la ciudad de Jerusalén y el templo, los samaritanos se opusieron, porque pensaban que los judíos ya no tenían una patria propia, porque ya estaban bajo el dominio de los persas. Y entonces desde ese tiempo nació una enemistad muy grande entre los samaritanos y los judíos. Jesús una vez penetró en territorio de Samaria y fue rechazado. Entonces, ¿se acuerdan que Juan y Santiago, los dos hermanos hijos de Zebedeo, le preguntaron a Jesús: ¿quieres que pidamos a Dios que mande relámpagos, que mande un castigo contra ellos? Porque nos rechazaron. Y Jesús dijo: no, tenía esa actitud de animadversión hacia los samaritanos. Muy bien. Tenemos los prosélitos. Prosélitos eran los paganos que se habían adherido a la ley de Moisés, aceptando la circuncisión y las demás prácticas. Los demás se llamaban paganos o gentiles o incircuncisos. Muy bien. Entonces, los prosélitos eran personas paganas, no tenían sangre judía, que se adherían a la religión judía, aceptando ser circuncidados y observar el sábado y todas las demás fiestas. Entre ellos tenemos muy probablemente algunos discípulos de Pablo. Tenemos solamente por ejemplo, a Timoteo,
a Tito, ¿no? Eran dos paganos, de repente padre pagano y madre judía, pero ellos al convertirse, Pablo les pidió que no tenían que circuncidarse, porque Pablo rechazaba ya la circuncisión, que era la norma para los judíos, porque decía, el bautismo reemplaza a la circuncisión. El que se adhería al cristianismo era bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Mas no la circuncisión. Por lo tanto, prosélito era, entonces, como dicen que San Lucas era posiblemente un prosélito de ascendencia pagana, pero convertido a Cristo, ¿no? Los demás, los que no se convertían, eran llamados paganos o gentiles o incircuncisos. Muy bien. Miremos entre los grupos políticos ahora. Grupos políticos. Frente a los ocupantes romanos, los judíos se dividían en colaboracionistas y los que se resistían al poder de Roma. Entre los primeros estaba el alto clero de Jerusalén, los ricos, los publicanos y los saduceos. Entonces, entre los pobladores de Jerusalén, los que aceptaban, aunque a regañadientes, la dominación romana eran los saduceos ante todo, entre ellos ante todo el alto clero, y dice los ricos y los publicanos y los saduceos, ¿no? Sí, entonces había dos no partidos, pero dos grandes grupos, unos que colaboraban con Pilato y con el imperio, otros en cambio que se oponían. ¿Vemos el segundo grupo? Entre los segundos estaban los Herodianos y los celotes, y los llamados sicarios, que causaron serias protestas del pueblo y fueron responsables de las revueltas contra los romanos, que respondieron con destruir la ciudad de Jerusalén. Uno de los apóstoles, se llama Simón el Celote, muy probablemente pertenecía a este bando, a este grupo de judíos y de apóstoles que estaban contrarios y iban armados. Cuando en la escena de la captura de Jesús, encontramos que Pedro desenvaina la espada, ¿se acuerda? Y corta la mano, lo que indica que algunos de los apóstoles iban muy bien armados. Tan así que cuando Jesús anuncia que sería detenido y dice, jamás va a pasar esto, porque nosotros vamos a defenderte. Muy probablemente, no solamente Pedro, sino Simón el Celote iba armado, estaba dispuesto, porque era miembro de este grupo que no aceptaba absolutamente el imperio romano. Miremos las instituciones más importantes del judaísmo. El templo, restaurado por Herodes, era considerado como el lugar santo de la presencia de Dios. Demoró Herodes 37 años para restaurar el templo que habían construido los judíos después de su retorno de Babilonia, del destierro. Fue un gran arquitecto. Herodes, hay que reconocerle, construyó una ciudad que era Cesarea marítima, y construyó el templo. Por lo tanto, los judíos le debían cierto respeto porque había colaborado para la construcción del templo, pero no era la única razón. Sigamos. El lugar más sagrado del templo se llamaba el Santo de los Santos. Era una habitación vacía, cerrada por una cortina. Allí se encontraba en otros tiempos el Arca de la Alianza. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur. Luego seguía un pequeño patio para los sacerdotes. Seguía el patio de Israel, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles no judíos sobre un altar de cierra paréntesis, sí. Sobre un altar de 25 metros de lado y 7.5 de alto se inmolaba mañana y tarde un cordero en sacrificio perpetuo a Yahvé, junto con innumerables sacrificios personales. El templo era también el centro político de Israel y era la sede del Sanedrín. Por eso tanta importancia daba que cuando Jesús dijo que en 3 días él derribaría el templo,
Él imaginaba que estaba destruyendo, por ejemplo, todo el centro de su poderío político y religioso. La sinagoga, fuera de Jerusalén, era el lugar del culto y de las reuniones del pueblo. En la sinagoga el culto se realizaba 3 veces al día y comprendía 3 partes: la lectura de la ley, iluminada por el texto de uno de los profetas y seguida de una homilía. Podía hacerla cualquier fiel, pero preferentemente la hacía un escriba o un fariseo. La oración de los salmos terminaba con las 3 grandes bendiciones que enmarcaban el rezo del Shema, que era el resumen de la fe de Israel. La Iglesia ha heredado la estructura de la oración de la sinagoga. Mire, la lectura de los textos, la homilía, la lectura, el rezo del Shema, que es el credo prácticamente, ¿no? Y luego las bendiciones y las oraciones, ¿no? Falta, por supuesto, la parte eucarística que la introdujo Jesús en la última cena. Sanedrín. El gran Sanedrín de Jerusalén estaba compuesto por 71 miembros, ancianos, sacerdotes, escribas y fariseos, y estaba presidido por el sumo sacerdote. Se reunía en el templo 2 veces por semana, tenía poder político, votaba las leyes, tenía policía propia, podía condenar a muerte, pero en tiempo de Jesús no podía ejecutarla. Era también la Corte Suprema Religiosa que fijaba la doctrina y regulaba la vida religiosa. Muy bien. Hasta acá, ¿qué hemos leído? Hemos visto rápidamente y muy someramente algo de la geografía física de Palestina y la geografía política, la división entre las 3 a 4 regiones. Y luego hemos visto quién mandaba en Palestina en ese tiempo: Herodes. La división posterior a la muerte de Herodes, los 3, Herodes Antipas, Filipo, ¿no? Y Arquelao. Luego hemos visto la parte de Galilea, Judea, la administración del Imperio Romano, vía de comunicación, Palestina con su diferente, algunas notas sobre la parte geográfica y política, los grupos judío-cristianos en el Imperio Romano, los grupos religiosos, las fiestas religiosas, los primeros cristianos, los grupos políticos y las instituciones. Esto nos da una idea, muy rápidamente, lo van a encontrar mucho mejor y más detalle en el documento de Jesús de Nazaret, donde se habla de Jesús judío de Galilea. Luego habla de Jesús bajo el Imperio Romano, de Herodes el Grande, de la página 2. ¿Quién era Herodes el Grande? La división después de su muerte, la división entre los 3 sucesores, que era Arquelao, Antipas y Filipo. Luego habla de la Galilea en tiempo de Antipas. Habla de Nazaret. Luego la urbanización en Galilea. Judíos con rasgos propios, que eran los galileos. Eran judíos, pero tenían una característica propia porque eran una mezcla de los judíos antiguos, habitantes de Israel, y de los sirios que habían sido desplazados por el emperador Sairún. Luego hablamos cómo era la vida en Nazaret. Una descripción muy interesante y muy fidedigna. Son datos históricos. Es una persona que ha estudiado todos los documentos posibles de la arqueología, de la historia. En la página 5, cómo era la familia en Nazaret en ese tiempo, la familia judía. Va a ser muy interesante la lectura. Luego, el ambiente religioso, en la página 7, la vida del trabajador y el por qué Jesús se quedó soltero, sin esposa y sin hijos. Una información bien útil que vale la pena, que le va a despejar muchas dudas sobre cuál era el ambiente en que vivió Jesús durante sus 34 años de vida. Bueno, ¿qué sigue luego? Voy a anticiparme un poco.
Siguiendo la cartilla del Verbo Divino, que la encuentran al final, tenemos primer punto que acabamos de ver ahora, la tierra de Jesús, que va a ser información complementada con el documento que acabamos. Luego, la gente del pueblo de Jesús. También encontramos información en el documento. El perfil de Jesús. Gran parte del documento habla del perfil de Jesús. ¿Lo tiene, sí? ¿El documento lo tiene? ¿Al final? ¿Sí? Luego, la vida de Jesús. Número 5, el reino de Dios. Número 6, el proyecto de Jesús. Y final, el número 7, la práctica de Jesús. Entonces, todo lo que hice yo, partiendo de esta distribución de los temas que nos trae la cartilla, agregué documentos nuevos para ampliar mucho más. Entonces vamos a tener. Entonces, hemos visto la tierra de Jesús. No les he entregado ese documento. Mientras que la cartilla trae el perfil de Jesús, yo agregué el perfil humano de Jesús, que dice Jesús de sí mismo, que dice el Evangelio de Juan de Jesús, y luego la personalidad de Jesús. Entonces, vamos a ver estos temas adicionales a lo que trae la cartilla. Viene luego, Jesús, hombre libre. La cartilla lo trae también. Luego, viene un tema, los sentimientos de Jesús. Yo agregué otro documento que era, Jesús fue obediente hasta la muerte, Jesús fue un hombre para los demás, fuentes pagana y judía cristiana sobre Jesús. Documento de escritores paganos, romanos, que hablan de Jesús en forma muy sintética. Luego encontramos la infancia de Jesús. Hay un artículo de Leonard Boff sobre cómo hay que interpretar todos los primeros capítulos del Evangelio de Lucas y de Mateo sobre la infancia de Jesús. Comienzos apostólicos. Luego tenemos la encrucijada crítica de Jesús. Pasión y muerte de Jesús. Hay un documento muy amplio que describe cómo fue la pasión y muerte. Resurrección de Jesús. Jesús, el reino de Dios. Crecer en pedagogía. Jesús combate el mal. Son títulos de documento de capítulo que vamos a ver. Jesús dignifica a la mujer. Jesús revela el rostro del Padre. Jesús combate las divisiones. Luego, la práctica de Jesús, la pedagogía de Jesús. Jesús nos da la vida. La oración de Jesús. Jesús convive con los marginados. Jesús desmascara la falsedad de lo poderoso y no más. Entonces, en este documento, que tiene unas 127 páginas, encontramos estos temas, todo relacionado con la persona, con la vida y con el mensaje, más no con el mensaje de Jesús, que lo encontraremos en los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, que será trabajo que realizaremos de repente en el segundo semestre de este año. Entonces, empezando con el primer tema, tenemos el perfil de Jesús. ¿Tenemos tiempo todavía, no? Sí. Voy a hacer una breve introducción. El evangelista Mateo nos relata que Jesús en Cesarea de Filipo estaba aquí, en el territorio del rey Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Le contestaron, unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otro que Elías, el profeta Elías, otros que uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Entonces, fue un momento importantísimo porque él quiso verificar cuál era la fe de sus apóstoles, porque si ellos pensaban como los demás judíos, que era uno de los profetas, o que era Juan el Bautista, redivivo, sabían que había muerto. Obviamente Jesús hubiera tenido que tomar acciones, porque si ni siquiera los 12 que lo acompañaban creían en él, hubiera tenido que tomar una decisión diferente acerca del ministerio y del viaje que tenía que hacer. Pero contestó en nombre propio, en nombre de los demás, diciendo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es decir, el enviado de Dios.
Eres mucho más que Juan el Bautista, mucho más que Elías, que Jeremías y demás profetas. Eres alguien que viene de arriba. El Mesías tenía que venir de arriba. Yahvé te ha enviado como lo había prometido y anunciado por Moisés y los profetas. Jesús le respondió, dichoso tú, porque mi identidad te lo ha revelado mi Padre. Porque era imposible que Pedro, con la escasa formación que tenía como pescador, pudiera conocer tanto como para decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta palabra Hijo de Dios iba en contra de su fe, porque había un solo Dios, Yahvé. Nunca en el Antiguo Testamento se hablaba de un hijo de Yahvé. Por lo tanto, él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú vienes desde arriba, desde el cielo, y eres divino, eres el propio Dios. Por lo tanto, Jesús dice, esto no te lo ha dicho tu carne, tu inteligencia, sino el Padre te lo ha revelado. Fue un momento de una iluminación que tuvo Pedro para contestar a la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús a los 12 ha inquietado a miles de creyentes y no creyentes a lo largo de la historia. Para los creyentes, la respuesta a la pregunta que nos plantea Jesús es de capital importancia, porque la fe cristiana no consiste en aceptar un conjunto de verdades abstractas sobre Dios, la doctrina, ¿no? O sobre la Iglesia, sino en aceptar a Jesús de Nazaret, creerle a Cristo, descubrir en Él la última verdad desde la cual podemos iluminar nuestra vida, interpretar la historia del hombre, dar sentido último a esa búsqueda de liberación que mueve a toda la humanidad. Todos esos apuntes los saqué, lo decía al comienzo, muy importante resaltarlo, de obras como el Nuevo Testamento de Carpentier, que se sabe de Jesús de Nazaret, de Rafael Aguirre, y ante todo de José Antonio Pagola, que es el autor de estos comentarios, ¿no? Muy bien. Entonces empieza la primera pregunta, ¿qué significa ser cristiano? A ver si... Siga. ¿Qué significa ser cristiano? El cristiano es un hombre que en medio de las diferentes ideologías e interpretaciones de la vida, busca en la persona de Jesucristo el sentido último de la existencia, pues Jesucristo es quien satisface sus más profundos deseos de realización y felicidad. Jesús es la buena noticia. No cabe duda de que cristiano es aquel que proclama que Jesús Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios vivo, que es de la misma naturaleza que el Padre y de la misma naturaleza que nosotros. En síntesis, el objeto de nuestra fe y lo que constituye lo específico cristiano es y será siempre un hombre llamado Jesús, que vivió y de quien Pablo sostiene que está vivo. Porque mucha gente, cuando se le pregunta, ¿tú eres creyente o cristiano? Se limita a decir, sí, yo soy cristiano, primero estoy bautizado, porque recibí la primera comunión, el matrimonio, etc., ¿no? Pero básicamente los que aceptan el Evangelio como norma de vida, pero independientemente de la figura de la persona de Jesús. Es decir, el cristiano es el que tiene una pertenencia personal con la persona de Jesús, no tanto con la doctrina de Jesús. Uno puede estar, como vivimos en una sociedad disque cristiana, uno puede decir, yo creo que que Dios es Padre, o que tengo que observar los 10 mandamientos, que hay que ir a frecuentar la Eucaristía cada domingo, etc. Una serie de elementos disque cristianos, pero que no tienen nada que ver con la persona real de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, aquí dice, cristiano es el que proclama a Jesús es el Señor de su vida. Segundo, el que es el Hijo del Dios vivo. Y tercero, que tiene la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Es fundamental. Entonces, el Papa Benedicto XVI dice que el vivir cristiano depende de un encuentro personal con Jesús, que tiene que verificarse, suceder en algún momento de la vida. Porque uno
recibe la formación, la primera formación de los papás en la casa. Luego, cuando recibió la primera comunión, tuvo una especie de introducción, una catequesis. Más tarde, de repente, tiene oportunidad de oír en la Eucaristía, la homilía del sacerdote, etc. Pero falta un elemento decisivo que es un encuentro personal con la persona de Jesús, una identidad con la persona de Jesús. Vamos a ver, aclararemos entonces lo que no es cristiano. Digamos. No es necesariamente cristiano lo que es verdadero, bueno, bello y humano. Ya que fuera el cristianismo, afortunadamente, también hay verdad, bondad, belleza y humanidad. Es verdad, ¿no? Aún fuera del cristianismo, nuestros indígenas también tenían fundamento, tenían elementos de bondad, de ternura a sus hijos, de respeto por la naturaleza, etc. Por lo tanto, cristiano no es el que cultiva lo bello, lo humano, eso sí, lo bueno, ¿no? Lo verdadero. Sigamos. Ni es necesariamente cristiano todo hombre de convicciones verdaderas, sincera fe y buena voluntad, ya que, afortunadamente, fuera del cristianismo, también hay verdadera convicción, sincera fe y buena voluntad. No cabe duda, ¿no? Tercero. Ni es necesariamente cristiano todo grupo de meditación o acción, toda comunidad de hombres comprometidos que procuran llevar una vida honesta buscando su salvación, ya que afortunadamente fuera del cristianismo también hay meditación, acción, honestidad de vida y búsqueda de la salvación. Hay mucha gente que vive cristianamente, decimos, ¿no? Que vive correctamente, honestamente, dignamente, que se preocupa por lo demás, pero no son cristianos. Por lo tanto, no hay identidad entre gente buena y honesta con ser cristianos. Ni hay necesariamente presencia cristiana en todas las partes en que se combate la inhumanidad y se lucha por la humanización de la vida, ya que también fuera del cristianismo, afortunadamente se promueve la humanidad y se lucha contra la inhumanidad. Muy bien. Si estos no son cristianos, entonces ¿qué es lo específicamente cristiano? Leo yo inmediatamente. Viene de José Antonio Pagola. La originalidad de la fe cristiana nace del encuentro con una persona, que es Jesús el Señor. La fe cristiana supone una adhesión consciente, explícita, a la persona de Jesús y un seguimiento de su persona o evangelio. Pero, ¿qué y quién se esconde detrás de este nombre? ¿Quién es este Jesús del cual hablamos? ¿Qué es el Cristo? Cuando hablamos o pensamos en Jesús, nos lo imaginamos de una forma relativamente concreta, dependiendo de la información que de él hemos recibido en nuestro ambiente, o dependiendo también de nuestra manera de ser. Para unos es el superstar, ¿no? Una estrella, ¿no? Un hombre, un superhombre. Y últimamente también en las canciones, ¿no? Se habla de Jesús como un ser que supera infinitamente a todo lo demás, pero que no es ni siquiera, no se parece absolutamente al Jesús del Evangelio, que era un hombre muy humilde, ¿no? Un hombre sencillo, que no se la daba ni de profeta, ni de rey, ni mucho menos. Entonces ya, quienes deseamos vivir fielmente nuestra fe cristiana, tendremos que preguntarnos una y otra vez, ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién es hoy el Cristo para nosotros? ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Quién es el Cristo para mí? En el libro, los grupos bíblicos que estoy animando en estos días, siguiendo un libro de José Antonio Pagola, que dice, los grupos de Jesús. Todo gira alrededor de esto. ¿Quién es Jesús y cómo nosotros, a través de su mensaje, a través de una serie de textos que trae el libro, puede uno poco a poco llegar a ser, no solamente a conocer a Jesús como lo describe el Evangelio, sino también a llegar a ser no un simple seguidor, no un simple discípulo de Jesús, como lo somos todos los cristianos, sino amigos y amigas de Jesús. Entonces, esta idea, este concepto o esta novedad
está un poco descrestando a la gente, porque ¿quién puede decir que soy amigo o amiga de Jesús? La única forma de ser cristiano es llegar a ser amigos y amigos de Jesús, a través de una conversión personal y a través de un compromiso con el proyecto de Jesús. Muy bien, sigamos ahora. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor? ¿Quién fue este hombre que ha marcado decisivamente la religión, la cultura y el arte de Occidente hasta imponer incluso su calendario? Probablemente nadie como él ha tenido un poder tan grande sobre los corazones. Nadie ha expresado como él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tantas esperanzas como Jesús de Nazaret. ¿Por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías y religiones experimentan unas crisis profundas, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos millones de hombres y mujeres? No es una pregunta más, tampoco es un simple deseo de satisfacer la curiosidad histórica o intelectual. Se trata de saber quién está en el origen de mi fe cristiana. No nos debe interesar vivir de un Jesús inventado por mí ni por nadie. Queremos aproximarnos con el mayor rigor posible a su persona. ¿Quién fue? ¿Cómo entendió su vida? ¿Qué defendió? ¿Dónde está la fuerza de su persona y la originalidad de su mensaje? ¿Por qué lo mataron? ¿En qué terminó la aventura de su vida? Es irritante oír hablar de Jesús de manera vaga e idealista, o diciendo toda clase de tópicos que no resistirían el mínimo contraste con las fuentes que poseamos de él. Es triste comprobar con qué seguridad se hacen afirmaciones que deforman gravemente el verdadero proyecto de Jesús y con qué facilidad se recorta su mensaje, desfigurando su buena noticia. Mucho más lamentable y penoso resulta asomarse a tantas obras de ciencia ficción, escritas con delirante fantasía, que prometen revelarnos por fin al Jesús real y sus enseñanzas secretas, y no son sino un fraude de impostores que solo buscan asegurarse sustanciosos. Pensemos en la película que han salido, ¿no? La Pasión de Gibson y otras películas y novelas alrededor de Jesús. Hoy día, no solamente entre las iglesias cristianas evangélicas, sino en el mundo de la farándula, hay creaciones, hay menciones de Jesús, pero ante todo la secta de la nueva era, ¿no? Un Jesús muy fácil, muy cómodo, ¿no? Entonces, José Antonio Paola reclama que tenemos que conocer realmente desde el perfil histórico, ¿no? La persona de Jesús, y luego para conocer un poco su mensaje. Como la cosa de Troya, pero si hay una cantidad de Sí. opciones, sí, exacto. Muy bien, voy a leer brevemente esto porque entre los católicos, también entre los cristianos, ha habido diferentes formas de presentar a Jesús. Aquí tenemos, dice, en el mundo cristiano, en los últimos siglos, algunos importantes investigadores no católicos han presentado las siguientes imágenes de Jesús de Nazaret. Tenemos el primero. El historiador Crozan y su escuela pretendieron distinguir entre el Cristo según la historia del Cristo según la fe. Separaron los dos. Una cosa es Cristo según la historia y la otra lo que la Iglesia poco a poco ha ido construyendo la identidad de Jesús. Presentando a Jesús de Nazareno como un maestro de sabiduría,
Para ello, Cristo fue un sabio itinerante que divulgaba en su entorno un mensaje social dirigido a acabar con el sistema social y político de su tiempo. A causa de su mensaje revolucionario, murió abandonado por todos. Sus discípulos, sin embargo, interpretaron su muerte a la luz del Antiguo Testamento, se inventaron el relato de la resurrección. Imagínense. Entonces, esto. Otro estudioso de nombre Sanders, especialista en el judaísmo del tiempo de Jesús, llegó a la conclusión de que Jesús de Nazaret fue un profeta judío que anunció la restauración del pueblo santo y expresó simbólicamente esta restauración con el gesto de la purificación del templo, cuando Jesús echó a los vendedores. Su predicación consistió en preparar y reunir al pueblo santo para la venida definitiva de Dios. A causa de su predicación, entró en conflicto con los líderes del judaísmo, lo que le costó la vida. En los últimos 20 años, 3 estudiosos, uno judío, Vermes, otros 2 cristianos no católicos, de nombre Don y Borg, presentaron a Jesús como un carismático espiritual, que predicó y actuó a partir de una experiencia de Dios como una persona llena del Espíritu Santo y dotada de carismas, entre los cuales el de sanación y de exorcismo. Otros estudiosos como Tyson, yo tengo 2 libros de ese hombre, presentan a Jesús como un reformador social. Jesús se movía en el ambiente social económico de Galilea y quería promover una renovación radical de las relaciones sociales. El anuncio de Jesús, presentando a Dios como Padre y Señor de su pueblo, era la respuesta a la situación concreta en que vivía la gente de Galilea. Para otro estudioso contemporáneo, Mayer, Jesús fue un judío marginado, lo que fue para el mundo helenístico romano, que además lo menciona como fue marginal. Fue marginal porque sus contemporáneos lo arrojaron a los márgenes de la sociedad. Fue marginal por sus enseñanzas que no seguían la norma del judaísmo. Y su vida de predicación lo hicieron extraño, peligroso y sospecho. Por eso fue matado. Conclusión. Las diversas imágenes e interpretaciones de la figura de Jesús dependen de cómo cada autor valoró las fuentes de información y las claves de interpretación. Por eso que en la obra que escribió José Antonio Pagola, Jesús, desde un perfil histórico, él fundamenta toda su descripción de Jesús a partir de documentos que hay recientes de Jesús. Dice José Antonio Pagola, escribe: para evitar distorsionar la imagen de Jesús de Nazaret, debemos acercarnos a la experiencia que vivieron quienes se encontraron con Jesús y sintonizar con la fe que despertó en ellos. Se trata de recuperar la buena noticia que él encendió en su vida. Recuperar de la manera más viva y posible a Jesús puede ser también hoy una buena noticia para creyentes y no creyentes. Cuando él publicó su libro, José Antonio Pagola, hace unos 20 años, me lo regaló, me acuerdo, Alicia, cuando llegó de España, la jerarquía de la Iglesia lo rechazó porque dice cosas que eran novedosas, pero él, como buen estudioso, llegó a describir la personalidad de Jesús y su mensaje de una forma un poco radical a veces. Finalmente, después de un poco de polémica, el libro salió a la luz y en todas las librerías, aquí en Colombia también se encuentra el libro Jesús desde una perspectiva histórica. Muy bien. Acercarnos siempre concepto, leamos. A lo largo de los siglos. Es difícil acercarse a él. Sigamos. Punto 5. A lo largo de los siglos, muchos millones de personas han venerado el nombre de Jesús, pero ¿cuántos han llegado a comprenderlo? ¿Cuántos han sido los que han intentado poner en práctica lo que Él quiso que se hiciera? Sus palabras han sido tergiversadas hasta el punto de significar todo, algo o nada. Se ha hecho uso y abuso de su nombre para justificar crímenes, para asustar a los niños y para inspirar heroicas locuras
a hombres y mujeres. Grave. A Jesús no se le puede identificar plenamente con ese gran fenómeno religioso del mundo occidental que llamamos cristianismo. Jesús fue mucho más que el fundador de una de las mayores religiones del mundo. Está por encima del cristianismo en su condición de juez de todo lo que el cristianismo ha hecho en su nombre. Y no puede el cristianismo arrogarse su posición exclusiva, porque Jesús pertenece a toda la humanidad. Esto obviamente no podía gustar a los obispos de España tan conservadores, porque por eso que combatieron la publicación de ese libro de José Antonio Pagola, porque ve a Jesús como un personaje que está muy por encima de la religión, del propio cristianismo y de la religión católica. ¿Significa esto que todo hombre, cristiano o no cristiano, es libre para interpretar a su modo a Jesús, para concebir a Jesús de acuerdo con sus propias ideas y preferencias? Es evidente que deberíamos comenzar por dejar de lado nuestras ideas preconcebidas acerca de Él. Hemos de dejar de lado nuestras imágenes de Jesús, conservadoras y progresistas, piadosas y académicas, para que podamos escucharle con una mente abierta. La crítica de ese hombre es muy acertada, ¿no? Porque finalmente cada uno se forma. Por ejemplo, si uno pregunta a una ama de casa de hace 20, 30 años en el campo, Jesús es el Sagrado Corazón que tiene en su casa. Para otros es el Cristo crucificado, para otros es el niño Jesús, el niño de Praga. Cada uno tiene una imagen diferente de Jesús, pero muy alejada y muy diferente de lo que es realmente lo que nos remite en la Sagrada Escritura, el Evangelio. Karl Rahner dijo que... Rahner fue uno de los mayores teólogos de la Iglesia. Lamentablemente no alcanzó a estar en el Concilio Vaticano II, pero fue uno de los más grandes teólogos de los últimos 100 años. Dijo que en la cabeza de casi todos los cristianos existía una especie de monofisismo latente. Esto quiere decir que la mayoría de los cristianos, allá en el fondo de su corazón, no llegan a concebir a Jesús como un hombre auténtico. Piensa que solamente Dios, pero no era un hombre. Estaba camuflado de hombre, pero era Dios. Siga. Le atribuyen quizás un auténtico cuerpo de hombre, pero no una auténtica psicología y una auténtica vida de hombre. Y así, siempre que se planteaba como Jesús vivió la oscuridad, la tentación, la duda, la ignorancia en el camino, de inmediato se responde, pero Jesús era Dios. Con ello, lo que se está diciendo es que la humanidad de Jesús no es más que una mera apariencia, algo totalmente extrínseco a Dios, como un vestido o disfraz que la divinidad se puede poner y quitar a su gusto, igual que lo hacemos nosotros con nuestros vestidos. Efectivamente es verdad, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio, uno dice, claro, él, por ejemplo, multiplicaba los panes, porque claro, era Dios, él podía multiplicar el pan y los peces. Y no entienden que era realmente un gesto humano de Jesús, ¿no? Que sí implicaba un poder de transformar en la realidad, pero siempre partiendo, olvidándose que Jesús era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Leamos un poco. A través de la investigación histórica se comienzan a exponer afirmaciones que chocaban con la imagen de Jesús que tenían muchos creyentes. Se nos viene diciendo que Jesús no lo sabía todo, que Jesús ignoraba, que muchas de las palabras de los evangelios le atribuyen quizás no las pronunció nunca y que en su conjunto su figura ha sido presentada desde la Pascua. Su interés está en la persona de Jesús resucitado, vivo en medio de ellos. Los evangelios no son libros históricos, son testimonio y proclamación de la fe de quienes los escribieron. No escribieron para que nosotros sepamos qué pasó en Palestina hace más de 2000 años, sino que escribieron para que nosotros creyéramos. Jesús no mandó a escribir nada, sino que mandó a predicar y anunciar la buena noticia de su muerte y resurrección. Se hizo hombre como nosotros, amigo de todos, para conducir a todos por el camino de la vida y mostrar a todos el sentido verdadero de la vida humana que vivimos.
Era esto lo que los apóstoles predicaban y anunciaban a todo el mundo. Cristo está vivo en medio de nosotros para ayudarnos en el descubrimiento de un sentido para nuestra vida. Con esta predicación que comenzó en Pentecostés, muchas personas comenzaron a vivir en el amor e iban surgiendo comunidades que se llamaban cristianos porque creían en Cristo. Sigamos. Esta gente cristiana llevó a cabo un cambio radical en la manera de vivir. Por eso tuvieron que plantearse un montón de problemas y necesidades. ¿Cómo comunicar esa fe a los demás? ¿Cómo justificar su fe ante las acusaciones de los judíos y paganos? ¿Podemos seguir observando la ley antigua? ¿Cómo resolver los problemas de la comunidad? ¿Cómo organizar el culto? Querían respuestas a todas estas preguntas tan concretas que se referían a la vida cristiana. Recurrían a los apóstoles y estos les recordaban las cosas que había dicho y hecho Jesús. En la cena del Señor, los apóstoles contaban algunos de los hechos de Jesús y recordaban algunas de sus enseñanzas. El párrafo que sigue explica cómo nacieron los evangelios a partir de estas premisas. Dice, de esa manera empezó a circular dentro de la comunidad de los cristianos un gran número de narraciones de Jesús. Después de la Pascua, trozos de discurso de Jesús, relatos de milagros, descripciones de los hechos de su vida, frases sueltas, dichas por él en diversas ocasiones. Con estas narraciones obtenidas de los apóstoles como respuesta a unas preguntas, los cristianos intentan orientarse en su vida nueva. Poco a poco, como siempre ocurre, algunos empezaron a hacer colecciones de frases de Jesús, la llamada fuente Q, para facilitar de esta manera su memorización y su conservación. Otros hacían colecciones de sus dichos, de sus milagros. Otros intentaban catalogar discusiones, etc. Y así finalmente 4 personas en lugares y en épocas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decidieron coleccionar en una sola obra, cada cual por su cuenta, lo que pudieron recoger y recordar de Jesús. Aquí explica un poco cómo nació el Evangelio, que lo veremos más ampliamente cuando abordemos el tema de cómo nació, en qué época y quiénes fueron Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Me parece interesantísimo esto y creo que es una invitación para todos para no ver a Jesús desde la mente, por más que queramos generarnos un concepto y enmarcarlo, va a ser imposible si a Jesús no lo vivimos en el corazón y hacemos de nuestra vida realmente permitirle a Él que sea el rostro en nosotros. No creo que vamos a llegar a una conclusión real, tangible y verdadera. Es una experiencia que en este momento toda esta historia acertada, cercana y real nos va a permitir dar un paso más allá, pero la invitación es, además de esto, a vivir la fe para que no nos quedemos siempre en una idea, sino en todo esto que nos está invitando a trascender justamente a lo más profundo que Jesús nos quiere transmitir. Despegando mucho imágenes falsas que tenemos de Jesús y llegando, digamos, a una identificación total de Jesús con lo que realmente uno, no lo que, porque el peligro también que uno proyecta sus deseos, proyecta su forma de pensar en una figura histórica. Entonces uno tiene que depurar continuamente. Jesús no es el que yo pienso que era. Entonces, continuamente adherir al texto evangélico para disipar imágenes falsas y para ir poco a poco identificándose con este Jesús que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprender también. Pero en la medida que sea posible, leyendo los evangelios y ampliando nuestra información, como lo estamos haciendo en estas páginas, vamos a poder tener realmente una relación personal, un encuentro personal con el Señor, más allá de lo que de repente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, habíamos construido poco a poco a partir de cuentos o de imágenes que hemos visto, ¿no? Sí. Quiero agradecer primero a Dios, perdóname que interpele en este momento, pero creo que es oportuno. Me he vinculado a este curso y ahora en el Nuevo Testamento puedo ver con la documentación que nos
que nos entregas. Y quiero agradecerte, Emilio, porque es muy profunda, mucha investigación, muy buena bibliografía. Una colección de artículos, de libros que yo resumí o extracté, porque no es harina de mi costal, pero el hecho de poder, en vez que acudir a muchos libros, leyendo aquí y allá libros de historia, aquí encontramos un resumen y una síntesis de lo que realmente nos interesa. Van a ver que más poco adelante encontraremos con perfiles, connotaciones y dimensiones de Jesús que nunca habíamos encontrado leyendo simplemente en comentario algún evangelio, de los textos del evangelio. Pero no, sí vale la pena que leamos atentamente estos textos para ubicarnos un poco, como cristianos que somos. Como católicos, Y católicos, sí. Invito a todos los participantes y también a todas las personas que ven nuestro curso desde YouTube, que ya hay cerca de 100 seguidores, que multipliquemos, que comuniquemos a todos nuestros amigos católicos que se interesen por este curso que es precioso. Lo podemos ver en YouTube y el curso está muy seriamente documentado y se sigue de una manera muy precisa y muy cristiana y muy hermanable, y gracias a la excelente preparación y buena voluntad de Emilio. Gracias. Gracias. Terminamos, ¿no? Imagino que reanudaremos nuestro encuentro cuando estén de regreso también Jorge, Patricia, que de repente encontremos a forma. Sí, después. Mucho más, ¿no? ¿Estará? ¿Qué fecha? La siguiente semana. Sí, la siguiente, sí. Eso. Y también estará Jorge después del 18, del 19 estará él. El 19. Sí, perfecto. Terminamos con una breve oración, dando gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber iniciado ese nuevo ciclo de reuniones alrededor de la persona de Jesús. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que nos infunda la suficiente inteligencia y sabiduría para encontrarnos, no solamente para conocer una persona que domina toda la historia de la humanidad, sino para comprender ante todo su mensaje. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.